Bíblica y Nuevo Testamento de la Universidad Javeriana de Colombia y tiene a su haber diversos artículos y publicaciones especializadas. Al profesor Juan Alberto tuvimos el gusto de tenerlo aquí con nosotros de invitado en la Semana Bíblica de 2018, perdón, y fue un gusto tenerlo por acá y estrechar amistad con Juan Alberto. Así que bienvenidos de nuevo a todos y todas y los dejamos con Juan Alberto. Aunque antes olvidaba una cosa, quiero señalarles que la dinámica de hoy va a ser similar a las dinámicas de las conferencias anteriores, en el sentido que el profesor Casas va a tener entre 45 y una hora para exponer su tema y posteriormente tendremos unos 15, 20 o 30 minutos para atender comentarios, preguntas o dudas. Les recuerdo, lo cual es muy importante, que sus comentarios, sus preguntas, los puedan colocar en el Facebook Live. Anotarlo ahí, colocarlo y mi compañero David Castillo tomará nota de ellos y lo transferiremos a nuestro invitado. Así que bienvenido, Juan Alberto. Es un gusto tenerlo nuevamente por acá. Don Hernán, muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer su amable invitación a don Hernán, a David, a hacer fusión por permitirme acompañarles nuevamente. De verdad que me siento muy contento y muy honrado por esta amable invitación. Conversando con David en torno a la temática para esta conferencia, pues teníamos pensado hacer un puente con esa charla que se realizó hace 2 años sobre los aspectos introductorios del Apocalipsis y esta vez para meternos de lleno en el libro del Apocalipsis, que es uno de los libros que puede ser más desconocidos del canon del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo más interesantes desde el punto de vista de la teología de la historia que plantea, de la teología política, de la crítica al statu quo, incluso de las mismas comunidades. Entonces, desde aquí vamos a deleitarnos a partir de una lectura de 2 capítulos y medio del libro del Apocalipsis, corresponden a los primeros capítulos, que sería se llama primer septenario, porque el Apocalipsis está organizado, al menos hasta más adelante la primera parte, en lo que se llaman septenarios, es decir, estructuras narrativas donde hay expresiones de 7 elementos. En este caso vamos a mirar 7 cartas. Más adelante nos vamos a encontrar con 7 sellos, la apertura de los 7 sellos. Más adelante nos vamos a encontrar con 7 trompetas y ya más adelante nos vamos a encontrar con 7 copas y 7 plagas. De tal manera que el número 7 va a marcar un criterio de comprensión a lo largo del libro, teniendo en cuenta que 7 en la gematría, es decir, en la relación que se hace entre los números y los significados de la tradición judía, tiene un significado ante todo de plenitud. ¿Sí? En algunos casos escuchamos que lo relacionamos con perfección. No necesariamente, porque de hecho en el Apocalipsis, en el capítulo 12, nos vamos a encontrar con un caso que es la del dragón de 7 cabezas, que no es realmente perfección, sino es la plenitud del mal en este caso. Entonces 7 puede tener una connotación positiva, pero también una connotación negativa. Teniendo en cuenta ese marco numérico, pues quiero invitarles a que leamos juntos esta primera parte, estos primeros capítulos del libro del Apocalipsis, que se van a llamar las cartas a las 7 iglesias, a las 7 iglesias. Vamos a mirar en qué consisten. En este momento voy a proceder a compartir pantalla. Como estoy haciendo la transmisión desde un iPad, entonces automáticamente va a desaparecer la transmisión de cámara para aparecer la pantalla. Le pediría el favor a don Hernán que me confirme en el momento en el que ya se está transmitiendo la imagen de la presentación. No sé si ya se está viendo en este momento. Ahora sí, efectivamente. Sí, gracias, don Hernán. Bueno, entonces
la idea aquí es abordar estas 7 cartas. Es una lectura, las cartas realmente las encontramos a partir del capítulo 2, pero la clave de comprensión de los encabezados de esas cartas las encontramos desde el capítulo 1, versículo 9, que correspondería a la visión introductoria de esas cartas. Para ubicarnos un poco en la estructura del Apocalipsis, tengamos en cuenta que este es un libro difícil de estructurar. Sí, varios autores proponen estructuras diferentes del libro. ¿Por qué es tan interesante o tan importante la estructura? Porque la estructura es como el mapa que nos ayuda a ubicarnos y a no perdernos dentro de esta ciudad que se llama el libro, y en este caso el libro del Apocalipsis. Como les decía, ha habido varias intentos o varias propuestas de proponer una estructura en torno a este libro. Sin embargo, cada una pues tiene también sus limitaciones. Yo aquí escogí esta, que la encontramos en algunos textos, por ejemplo, de una teóloga de ámbito anglosajón que se llama Elizabeth Schusler Fiorenza, en un libro bellísimo que se llama Apocalipsis, Visión de un Mundo Justo. También va a ser retomada desde el ámbito hispanohablante por un autor español llamado Javier Picasa en un comentario al Apocalipsis que él realiza también. Yo recurro a esto no tanto por un criterio exegético, sino más pedagógico, a este tipo de estructura, porque nos ayuda a ubicarnos en la lógica del dramatismo del relato, y además es una estructura que también está organizada en forma de 7. Hay un movimiento de 7 secciones hasta llegar al corazón del Apocalipsis, que iría del capítulo 11, versículo 15, al capítulo 13, versículo 18, y desde ahí empezaría un movimiento de desenlace. Además, también habría una relación entre la primera y la última parte, donde hay un prólogo y al final hay un epílogo. En la parte B hay una visión del Hijo del Hombre y unas cartas a las iglesias. En la parte B', una idea de una nueva Jerusalén. De esta manera se establece una relación que los estudiosos han llamado un quiasmo, es decir, una relación entre lo primero y lo último, entre lo segundo y lo penúltimo, mostrando en primer lugar que el texto ha sido muy bien pensado, es decir, que la arquitectura narrativa ha sido bien estructurada, y también para mostrar la intencionalidad del autor, centrándonos en el corazón mismo, mostrándonos qué es lo que para el autor puede ser lo más importante de la narrativa, que por lo general se ubica en todo el centro. En este caso correspondería a la sección H, donde nos vamos a encontrar a los agentes de la historia, la mujer, el dragón y las 2 bestias. Nos vamos a ubicar donde está la lupita, la lupa que está en la parte superior. Aquí lo que correspondería a la visión del Hijo del Hombre y las cartas a las iglesias. Es decir, vamos a leer principalmente la sección B. Eso es lo que vamos a centrarnos en esta ocasión. Yo les pediría que siguiéramos este conversatorio con Biblia en mano, que cada uno de nosotros pudiera tener su Biblia en mano y pudiéramos seguir todos juntos la lectura de estos textos y el comentario que vamos a hacer. Tal vez por el tiempo, que es muy corto, va a ser una pincelada, pero la idea es precisamente que podamos seguir profundizando más adelante a partir de las claves que vamos a ofrecer aquí de estas lecturas. Para empezar, se dice que es una serie de cartas a 7 iglesias, y ya desde esa primera visión que encontramos en el capítulo 1, versículo 11 y siguientes, encontramos el nombre de esas 7 iglesias. Dice así el capítulo 1, versículo 11. Lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Y empieza el listado de esas iglesias. Nos vamos a ubicar aquí en el mapa para mirar cómo están ubicadas también esas iglesias. Y miremos el orden, que el orden es totalmente intencional. La primera es Éfeso, después nos vamos a encontrar con Esmirna, después Pérgamo, después nos encontramos con Tiatira, después Sardes, Filadelfia y finalmente la Odisea. Estas son las 7 iglesias que nos encontramos aquí. Ahora, si miramos el orden y empezamos a ubicar cada una de esas iglesias según el orden que estamos encontrando aquí, vamos a darnos cuenta que no es una secuencia arbitraria. Aquí hay una lógica, podríamos casi como unir los puntos
¿sí? De hecho, hay algunos autores que proponen que esta sería como el recorrido que haría el cartero o el mensajero entregando la carta a cada una de las iglesias. Y en ese sentido tendría un sentido cíclico, incluso en unos términos posteriores hablaríamos de una carta encíclica, es decir, que está diseñada para una iglesia en particular, pero también para ser rotada. ¿Sí? Por eso en la versión final del Apocalipsis encontramos precisamente que las cartas están en un conjunto unificado, lo que significa que lo que leyó la comunidad de Éfeso, pues también involucraba lo que se decía para Esmirna, lo que se decía para Pérgamo, para Tiatira o para las demás. ¿Sí? Ellas están al tanto no solo de lo que pasa en su propia comunidad, sino también de lo que está sucediendo en las comunidades circundantes. Ahora, el hecho de que sean 7, volvemos aquí a la gematría, a esta relación entre los números y sus símbolos, pues nos muestra que si bien en un principio estas comunidades que están ubicadas en estas ciudades del Asia Menor son las receptoras, las destinatarias iniciales de estas cartas, pues no se restringe el mensaje solamente para ellas. El número 7 nos recuerda el carácter también de la plenitud, en este caso eclesiológica, en torno a los destinatarios de estas cartas. 7 iglesias pues van a hacer referencia también a una dimensión eclesial. Son cartas dirigidas a la iglesia y en este caso a las comunidades particulares, pero también al conjunto de esas comunidades que se reúnen en torno al Cordero para celebrarlo y también para seguirlo. Son unas cartas para la iglesia y en ese sentido podríamos pensar que también están dirigidas a nosotros en cuanto comunidades creyentes. Miremos en qué consisten esas cartas. Quiero retomar aquí este recuadro. Está tomado de la obra de un gran biblista del siglo pasado llamado Raymond Brown en un texto, en el segundo volumen de un texto que él publica que es Introducción al Nuevo Testamento. No importa que no se alcance a ver muy bien, la letra está muy pequeña, pero lo interesante que quiero que veamos aquí es que todas las cartas conservan un mismo patrón, una misma estructura. Inician cada una de las cartas con un título o descripciones del que está hablando. Casi como en una carta, lo que encontramos con respecto al remitente, la presentación del remitente, como lo podemos encontrar también en las cartas de Pablo. El primero se presenta, Pablo, y no solo menciona el nombre, sino que dice quién es, apóstol de Cristo Jesús o prisionero de Cristo Jesús, etc. Lo interesante en estas cartas es que no vamos a encontrar un nombre propio presentando al remitente, sino que se nos van a dar claves de identificación o atributos de ese remitente para que el lector sea capaz de descifrar de quién se trata. Esas claves las encontramos al final del capítulo 1 y van a ser recordadas en los capítulos 2 y 3 ya en el contexto de las cartas mismas. Después de los títulos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una descripción sobre el estado de la iglesia. Eso es principalmente una descripción. En ese sentido, un autor interesantísimo de los grandes expertos en Apocalipsis en Latinoamérica, como lo es Juan Stam, llega a hacer esta comparación interesante y es mostrar que lo que se dice sobre las iglesias es como una radiografía, un diagnóstico médico sobre el estado particular de las iglesias. Y en algunos casos se van a encontrar que tienen buena salud. En otros casos se va a encontrar que por un lado va a estar bien en algunos aspectos, pero hay algunos elementos por mejorar o por reforzar. Y en otros casos parece ser que hay un problema terminal. Sí, es interesante eso. Es decir, hay cosas buenas reconocidas por el autor, hay cosas malas que el autor tiene contra ellas. En ese sentido, vamos a encontrarnos interesante en el caso de las iglesias de Esmirna y de Filadelfia. No hay nada malo que decir. No hay nada malo que decir. Es interesante. ¿Sí? En ese examen que se está haciendo, en ese diagnóstico, no hay nada malo que decir sobre estas dos iglesias. En cambio, en el caso de la ciudad de la Odisea, de Sardes, no vamos a encontrar nada bueno que decir. Vamos a encontrar precisamente en estas cartas unas duras
expresiones, unos duros reproches sobre la situación de esas cartas. Y ya desde aquí, el lector actual, es decir, nosotros como lectores casi 2000 años después de estas cartas, podemos empezar a hacer un ejercicio de examen de conciencia. Bueno, si a mí me enviaran una carta, si el Señor me enviara una carta, ¿cómo sería ese diagnóstico que me envía? ¿Será que tiene que decir solamente cosas buenas o no hay nada bueno que decir? ¿O cómo sería ese diagnóstico? Ya desde aquí podemos empezar a preguntarnos esa idea, ¿qué se diría de nosotros? A continuación, después de ese diagnóstico, vamos a encontrarnos advertencias y también, especialmente en el caso de aquellas comunidades donde no hay nada malo que decir, ánimos para mantenerse firmes y fieles, para guardar y continuar con la fidelidad que se ha demostrado de alguna manera. En el caso de las iglesias o de las comunidades donde no hay mucho bueno que decir, pues las advertencias van a ser muy fuertes. Mantente alerta, por ejemplo, en la carta de Sardes, en la carta de Pérgamo, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos, etcétera. Y al final, como cierre de estas cartas, hay una promesa. Y esta promesa tiene una expresión que es casi como un estribillo que vamos a encontrar a lo largo de cada una de estas 7 cartas. Y el estribillo es: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sí? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Es interesante esta expresión porque la encontramos en literatura apócrifa de carácter apocalíptico en bastantes ocasiones, pero también la encontramos en los evangelios sinópticos antes de que Jesús vaya a pronunciar alguna parábola o terminando el relato de la parábola. El que tenga oídos, que oiga. Mira que puede sonar rarísimo, porque si uno tiene oídos se supone que oye, pero es que aquí se está haciendo énfasis que de pronto podemos tener el órgano adecuado para captar, pero no estamos ejerciendo la captación. También es una evocación del Shema que encontramos allá en el libro del Deuteronomio, que es casi como un mandamiento central e identitario para el pueblo de Israel. Escucha, Israel. Esta es una de las palabras que más se va a repetir en la Torá y en el libro del Deuteronomio de forma especial, el llamado a escuchar. El llamado a escuchar, ser escucha, ser oyente de la palabra. Y aquí se está haciendo ese llamado de atención. El que tenga oídos, que oiga. Y no es lo que dice cualquiera, es el Espíritu el que está hablando a las iglesias. Y encontramos una promesa en eso que el Espíritu dice. Entonces vamos a encontrar por lo general una analogía tanto con el ámbito bélico, pero principalmente con el ámbito deportivo, porque estas ciudades del Asia Menor pues son herederas de la tradición griega y, por ejemplo, las Olimpiadas y los Juegos Deportivos van a tener también un rol fundamental aquí. Entonces se va a decir, por ejemplo, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, el vencedor no sufrirá daño, se habla del vencedor, haciendo la analogía no con una carrera de velocidad, sino de resistencia. Aquí lo importante es resistir, y resistir en todo el sentido de la palabra, no solo como mantenerse, sino también como establecer criterios de distanciamiento con respecto a aquellas realidades que tienen un carácter idolátrico. Y eso va a ser fundamental aquí. Pues bien, sin mayor preámbulo, volvamos a esta idea de los esquemas, ya retomada del cuadro de Raymond Brown. Encontramos esto, en primer lugar, títulos o descripciones del que habla. Mira que nunca se va a decir yo soy Jesús. Estas cartas las dirige, por lo que vamos a encontrar en las descripciones, las dirige Jesús, evidentemente, pero nunca se va a definir él mismo por su nombre, sino que tenemos atributos para que el lector pueda establecer quién es. En segundo lugar, una descripción sobre el estado de la iglesia, donde se va a decir cosas buenas o cosas malas o ambas, advertencias o ánimos, y al final la promesa con el estribillo final: el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Simplemente a través de esa lectura transversal ya podemos hacer algunas constataciones. Hay sentencias, por ejemplo, sobre Esmirna y Filadelfia, ya lo hemos dicho, no hay nada malo que decir. Sobre Sardes y la Odisea, no hay nada bueno que decir. Y en los casos particulares de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira,
encontramos algunos problemas. En este caso, algún problema con falsa doctrina. Vamos a ver de qué se trata eso. Parece ser que ya desde aquí hay una preocupación por la ortodoxia y parece ser también que se están presentando lo que ya desde los evangelios, en los discursos escatológicos de Jesús se van a llamar falsos profetas o falsos apóstoles, que también los encontramos en algunas cartas paulinas. Pues parece que estas ciudades, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, pues empiezan a padecer esas realidades. Ahora un paréntesis aquí, no perdamos de vista que ciudades como Éfeso también tienen una marcada tradición paulina. Entonces aquí estamos encontrando la convergencia de perspectivas que en algunos casos pueden reñir entre sí al interior de estas comunidades discipulares del primer siglo. Podemos encontrar alguna realidad de persecución, por ejemplo, en Esmirna y Filadelfia, aunque aquí quiero hacer una aclaración que ya se viene haciendo desde los años 80 por parte de algunos autores, por ejemplo, de la Universidad de Yale, está Adela Yarbrough Collins, que ellos están haciendo la aclaración que no podemos hablar de una persecución sistemática hacia los cristianos en el siglo I. Tenemos que hoy en día remitirnos a finales del siglo III para hablar propiamente de una persecución sistemática por parte del imperio, especialmente proveniente del emperador Decio, ¿sí? A lo largo y ancho del Imperio Romano. Pero sí tenemos algún tipo de persecuciones o represiones localizadas o regionales. Tal vez en la región del Asia Menor hubo algunos casos, ¿sí? Y el Apocalipsis estaría retomando esos casos particulares, en este caso hablando a la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Mira que si unimos la sentencia con respecto a estas dos comunidades, Esmirna y Filadelfia, que están padeciendo persecución, y las miramos con respecto a que con ellas no hay nada malo que decir, podríamos encontrar y empezar a llegar a algunas conclusiones, incluso sin haber empezado a leer las cartas. Y es que tal vez la persecución ayuda a mantener la fidelidad de la comunidad creyente. Eso es paradójico y es muy curioso, ¿sí? Casi como que hasta el punto de decir que el termómetro de la fidelidad al evangelio es la persecución. ¿Por qué razón? Porque se estaría haciendo en términos del evangelio un signo de contradicción. Se estaría marcando resistencia con respecto a unas prácticas sociales y culturales que pueden estar desviadas de las opciones del evangelio, del reinado de Dios, etcétera. Parece ser que la iglesia que pervive o las comunidades que perviven son aquellas precisamente que han pasado por el crisol de la persecución. Es interesante eso. En el caso de Sardes y la Odisea son problemas de autocomplacencia, de autosuficiencia. Parece que estas comunidades ya se sienten salvadas, han dejado de luchar, de esforzarse, de mostrar precisamente su resistencia frente a esta realidad que el Apocalipsis va a categorizar como demoníaca, como lo es el Imperio Romano. Y precisamente dentro del Imperio Romano algunas prácticas como la veneración al emperador como Dios, que es una de las características que vamos a encontrar en varias ciudades del Asia Menor, el participar en los banquetes de las asociaciones dirigidas a los dioses de las ciudades, pero también el hecho de vivir de una manera desligada del compromiso social. Vamos a encontrarnos especialmente en la Odisea sociedades desiguales y también en Esmirna, pero lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. ¿Sí? Empecemos a mirar los títulos que aparecen allá al inicio de cada una de las cartas, los títulos del remitente. Si vamos al capítulo 2, versículo 1, nos encontramos con esta expresión. Esto dice, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, al ángel de la iglesia. De hecho, si ustedes miran lo que dice antes, en el versículo 20, dice, la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles que serían como los destinatarios de estas cartas? Se ha especulado mucho al respecto. Por una parte se habla del ámbito cultural, especialmente de tradición judía,
que está marcando también su presencia en la diáspora, en estas ciudades, el ángel puede hacer referencia a la entidad protectora de la comunidad que tiene un origen divino, ¿sí? Pero si hacemos la pregunta, ¿las advertencias irían para los ángeles, no más bien para las comunidades? Allá habría una pregunta interesante. Otros autores optan por la etimología de la palabra ángel. Recordemos que en griego angelos significa mensajero, haciendo referencia al rol no solamente de un personaje divino, sino al rol del que entrega el mensaje, ¿sí? El del cartero como tal. Pero tampoco compaginaría con esta idea del ángel como destinatario de la carta. Hay una propuesta muy interesante que la desarrolla este mismo autor, Juan Stam, haciendo referencia a que el ángel puede significar la conciencia profunda y espiritual de cada una de estas comunidades. Es decir, la autoconciencia que ellas van teniendo de su propia realidad y de cómo en esa realidad se están manteniendo fieles o no con respecto a la radicalidad del evangelio. Esta es una idea muy interesante. Y una vez se menciona al ángel, dice lo siguiente: esto dice. Tenemos esa expresión, esto dice, ¿sí? Y en este caso del versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Para entender esto hay que remitirnos al capítulo 1, a la primera visión, ¿sí? Dice que se manifiesta un ser, el vidente, y con estas características, que camina entre los 7 candeleros de oro. Esta expresión de los 7 candeleros nos remite al ámbito del culto y especialmente del templo de Jerusalén, y nos remite, por ejemplo, a la menorá, al candelabro de los 7 brazos, pero también a los 7 candeleros como se describe en el capítulo 25 del libro del Éxodo o en Primera de Crónicas 28, ¿sí? Este es el ámbito cultual, ¿sí? La expresión también, aquí tenemos esa imagen descrita allá en el capítulo 1, ¿sí? Como ha sido representada en este caso por grabados de Biblias del Renacimiento, un personaje que está en medio de 7 candelabros. Y si miramos el versículo que acabamos de leer, el versículo 20, se dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias, son las 7 iglesias. Él, que ya sabemos que es Jesús, el Señor, no está lejano de la realidad de las iglesias, no está mirándolas desde afuera, no está observando sus preocupaciones, sus situaciones particulares de un modo indiferente. Aquí ya se está diciendo, está en medio de ellas. Es un Señor que está habitando en medio de la comunidad y por lo tanto tiene toda la autoridad para hablar de la situación de la comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en su mano tiene las estrellas. Esta es la representación que evoca ese final del primer capítulo. Mira esta otra imagen mucho más dramática. Este es de Alberto Duruero, cómo se muestra a este ser que está siendo visto por este personaje apareciéndose en medio del candelabro. Dice que tiene una espada que sale de su boca. En este contexto del Apocalipsis, la espada va a evocar un juicio y su desarrollo lo vamos a encontrar precisamente de manera inicial en estas cartas a las iglesias. Va a haber un juicio sobre estas iglesias. Vamos a mirar en qué consiste allá en 2.1. Esta expresión, esto dice el que, evoca la tradición del Antiguo Testamento que encontramos especialmente en ámbito profético cuando hay una expresión de oráculo divino. Tade lege Kyrios, esto dice el Señor, esto dice el Señor. No se va a pronunciar simplemente el profeta o el narrador, va a asumir que lo que se está diciendo es una expresión literal casi de la voluntad de Dios mismo. Y aquí encontramos esta misma expresión, tade lege, esto dice el que. En hebreo también vamos a encontrar esta expresión en los textos en hebreo, el kiamar Jehová, esto dice el Señor como tal. En algunos textos como Ezequiel 14, Jeremías 26:2, Segunda de Reyes 9:6, Segunda de Samuel 7:8, no solo va a evocar la expresión del oráculo divino, donde Dios manifiesta su voluntad, sino que evoca también un pronunciamiento por parte del rey. Cuando el rey va a emitir un decreto, también se emplea estas expresiones. Entonces, volvamos a los títulos.
sobre esto mismo ha habido algunos estudios, ¿sí? Por ejemplo, frente al género literario, ¿estamos hablando aquí de un edicto imperial? Uno de estos estudiosos, en una publicación de la revista New Testament Studies de 1990, hace esa pregunta. La forma misma de estas cartas no solo habla de un lenguaje epistolar, que no es común en el género apocalíptico, evoca también de alguna manera la forma de los edictos imperiales, donde encontramos en primer lugar una prescripción, es decir, una descripción de la situación por parte del que emite la sentencia o del legislador, una narratio donde desarrolla puntualmente qué es lo que está sucediendo y cuáles son los problemas particulares que están aconteciendo. Y frente a eso hay una disposición a asumir por parte de las autoridades con respecto a la ciudadanía para corregir la situación que se está describiendo para finalmente emitir una sanción. Es decir, en este caso, que se promulgue de alguna manera este edicto y que sea cumplido al pie de la letra, evitando precisamente la situación problemática o corrigiéndola como tal. La forma misma del texto de alguna manera evoca la soberanía del que está enviando las cartas, que también hace referencia a esto que encontramos aquí. Volvamos a los títulos, perdón, me devuelvo aquí a la parte de los títulos que encontramos, antes de esto dice, que encontramos en el inicio de cada una de estas cartas. En el caso de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. En el capítulo 2, versículo 8, el título que va a la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. El primero y el último, pues evoca no solo un carácter temporal del que está hablando, es decir, no solo está haciendo referencia al que existió, al que existe antes de la historia y trasciende la historia misma. Si ustedes miran el capítulo 41, versículo 4 del profeta Isaías, por ejemplo, en la versión de la Biblia de Jerusalén, va a decir lo siguiente, dice, ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, el primero y con los últimos yo mismo. Es interesante porque aquí la presentación de Dios no es simplemente yo soy el primero y el último, sino que yo soy el primero que está con los últimos. Es decir, no tiene simplemente un carácter temporal, está mostrando una temática, en teología se llama soteriológica, es decir, salvífica. Dios es el primero, pero está con los últimos, está con los marginados, está con los excluidos, con los últimos de la historia misma. Y eso ya va a ser motivo de esperanza para una comunidad que tal vez se está sintiendo así. Y también se va a decir el que estuvo muerto y revivió, evocando precisamente la dimensión pascual en un primer momento, y también vamos a ver que tiene relación con alguna situación particular de la comunidad de Esmirna o de la ciudad donde tiene lugar esta comunidad. En el versículo 12, que es el inicio de la carta a Pérgamo, dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Ya lo hemos dicho, la espada de 2 filos en este caso hace referencia al juicio. Recordemos esa expresión allá en la carta a los hebreos, que hablando de la palabra de Dios, que es más aguda, que llega hasta lo más profundo del corazón, que es como una espada de 2 filos, que llega hasta los tuétanos de la persona. Es decir, aquí va a ser un examen profundo de la realidad de esta comunidad. Si vamos al capítulo 2, versículo 18, al inicio de la carta a la iglesia de Tiatira, mira lo que dice. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. La expresión Hijo de Dios no aparece en los rasgos de la visión del capítulo 1, es nueva aquí y es interesante porque en el contexto de la comunidad de Tiatira resulta que allá se veneraba a Apolo, había un templo dedicado a Apolo y recordemos que Apolo es considerado hijo de Zeus, ¿sí? Y no, que Zeus, que es el dios supremo.
Y no perdamos de vista que los emperadores, especialmente de la dinastía Claudia, los descendientes de Augusto, también son llamados de la descendencia de Apolo o hijos de dioses asimismo. Pues aquí el mensaje es claro para la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios no es el emperador. El Hijo de Dios es el que está hablando en ese momento a la iglesia. En el capítulo 3, versículo 1, tenemos el inicio de la carta a la iglesia de Sardes. Dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus hacen referencia a la plenitud del espíritu. Es decir, aquí vamos a encontrarnos de una manera mucho más reiterativa esa expresión del espíritu como el que dirige el mensaje a estas iglesias. Y ya se nos decía que las 7 estrellas hace referencia a las iglesias y se dice que están en las manos de él. Es una comunidad que debe sentirse en las manos de este personaje, de Jesús. No se debe sentir abandonada, está en las manos de él. En 3:7 encontramos el inicio de la carta a la iglesia de Filadelfia y que empezando con esa expresión, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Evidentemente, es una evocación de Isaías 22:22, donde se anuncia un cambio del mayordomo imperial. ¿Quién es el que tiene las llaves del palacio? Pues es el visir, en el caso de la tradición egipcia. En el caso de la tradición judía va a ser el mayordomo, que sería casi como el segundo cargo más importante en todo el reino, el que tiene las llaves del palacio. Y aquí se está diciendo precisamente que Jesús, no dice el nombre, insisto, pero este personaje tiene las llaves de David, haciendo referencia a una realidad de la ciudad destinataria, en este caso Filadelfia, que era famosa por la puerta de Filadelfia, que se abría a todo el oriente casi de una manera expansiva. Aquí se está haciendo esa relación con esa puerta, y en este caso la llave de esa puerta la tiene él en sus manos. Finalmente, en 3:14, el título empieza diciendo, así habla el amén. Aquí está evocando esta expresión de origen hebreo que evoca la emunaj, que es la verdad, pero al mismo tiempo la fidelidad de Dios. Recordemos que en la tradición bíblica la verdad no se entiende en términos teóricos, sino en términos vitales, existenciales, como la comprensión y la experiencia de un Dios que es fiel y veraz. Por eso el siguiente atributo tiene relación con esto. Es el testigo fiel y veraz. Recordemos que en griego, la lengua en la que se escribe el Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento, testigo se dice mártir. Es decir, testigo no es simplemente el que cuenta lo que vio. Aquí testigo es el que es capaz de dar su vida por aquello que ha experimentado. Y en Jesús encontramos el primer mártir de todos, el mártir fiel y veraz, el que transmite y comunica la experiencia profunda del Padre hasta dar la vida en esa comunicación. Y se va a llamar el principio de la creación de Dios. Pues bien, vamos nuevamente a nuestro mapita, donde están estas 7 iglesias, y empecemos a mirar cada una de estas iglesias. ¿Qué se dice de cada una de ellas? Volvamos allá con el capítulo 2, versículo 1. Los invito a hacer un viaje, a tomar las maletas y vamos a iniciar ese viaje de conocimiento por estas ciudades y por las comunidades que están habitando en estas ciudades. Por tiempo no vamos a alcanzar a leer el contenido porque ya me queda muy poquito tiempo, pero quiero invitarles aquí a partir de las claves que vamos a encontrar sobre cada una de estas ciudades, que podamos volver sobre el texto, hacer una lectura pausada del texto mismo y mirar cómo esas características que estamos viendo aquí pues se adquieren su sentido y su modo de comprensión ya desde el contenido de las cartas mismas. En el caso de Éfeso, Éfeso va a ser muy famosa en el mundo antiguo precisamente porque allá va a tener lugar una de las 7 maravillas del mundo antiguo que corresponde a este templo, al templo de Artemisa en el ámbito de la mitología griega, o también la diosa Diana en el ámbito de la mitología romana. Según algunos autores como Tácito, quien es un autor del siglo I, se dice que esta ciudad
en el atrio de este templo había un jardín. Y en ese jardín de dátiles, de árboles que producían dátiles, se decía que estos árboles eran el árbol de la vida y ofrecían vida a todos los que peregrinaban a este templo de Artemisa. Pues mira que en ese sentido, si ustedes van al final de la carta a Éfeso, en el versículo 7 se va a decir, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es decir, no va a hablar, no se va a referir a ese árbol que está allá en el templo, sino al otro árbol de la vida, casi estableciendo un arco entre el Génesis. Recordemos que una de las razones por las cuales en el capítulo 3 se expulsa a la primera pareja no es por lo que han hecho, es decir, comer del fruto del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, sino para que no coman del otro árbol, que es precisamente el árbol de la vida. Y a partir de ese momento, el acceso a ese árbol queda como restringido. Pues bien, aquí llegamos al último libro del canon y ese árbol de la vida que había quedado restringido, prohibido de alguna manera, ahora es ofrecido al que permanece fiel, al vencedor. Si miramos el contenido de las cartas, hay algunos autores que llaman a esta comunidad la iglesia de la ortodoxia. ¿Por qué? Porque manifiesta un sentido y una preocupación por discernir la recta de la falsa doctrina. Dice en el versículo 3, en el capítulo, incluso desde el versículo 2, conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Por esa razón, algunos autores llaman a esta la iglesia de la ortodoxia, pero tiene un problema y lo encontramos inmediatamente después. Mira que si lo dejamos ahí, quien está leyendo dentro de la comunidad, quien está escuchando lo que dice la carta, pues se debe sentir pues orgulloso por lo que le están diciendo y que es capaz de discernir el bien del mal y expulsar a los malvados. Pero mira lo que dice más adelante, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Has perdido tu amor de antes. Has perdido el primer amor. Qué fuerte eso. Es una comunidad que a nivel de la creencia y a nivel de la doctrina se mantiene imparable, se mantiene recta, se mantiene inflexible, pero ha perdido el amor. Ha perdido el amor. Qué fuerte, qué fuerte. Es fiel desde el punto de vista superficial de la creencia, pero ha perdido el amor. Algunos autores llegan a suponer que ese amor tiene referencia con lo que sería el amor al prójimo. Es decir, se expresa de labios hacia afuera un amor hacia Dios hasta el punto de mantenerse radicales frente a la idolatría, que en el caso de la ciudad de Éfeso era tremendamente evidente, pero frente a la lógica de la solidaridad, de la misericordia y del apoyo mutuo, como que se ha perdido ahí. Es decir, se quedaron simplemente en una religión de dientes para afuera. Recordemos lo que dice al final, lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No es el árbol de la vida que está en el atrio del templo de Artemisa, es el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y cuando vayamos al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, nos vamos a encontrar que precisamente en la Nueva Jerusalén están plantados árboles de la vida, dándole vida en abundancia a todo el que participa de esa realidad, a todo el que ha resistido, a todo el que ha vencido. En el templo de Artemisión, aquí tenemos una imagen de la diosa Artemisa, pues que la encontramos allá en Éfeso. Vamos a la siguiente carta. Entonces nos vamos hacia el norte, nos vamos a Esmirna. De Esmirna queda algunas ruinas, queda este monte que está ubicado detrás. Algunos lo han llamado, la comunidad, han llamado a esta comunidad la iglesia de las bienaventuranzas, porque encontramos descripciones aquí en esta carta que se asemejan a lo que Jesús habla de los que son bendecidos o los que son felices o benditos de Dios en el capítulo 5 de Mateo, en el sermón de la montaña. Los pobres, los que sufren, los perseguidos, los que son injuriados, pues parece ser que esta comunidad está pasando precisamente por situaciones de este tipo. Esta ciudad es una ciudad bancaria.
es rica y próspera y por lo tanto es desigual, porque allá donde hay riqueza hay acumulación de bienes y mientras se acumule se le está quitando al que, no, al que necesita como tal. Entonces eso implica también que hay desigualdad. Y lo que encontramos es que esta comunidad parece ser víctima de esa desigualdad. Es una comunidad caracterizada por la pobreza. Lo interesante que vamos a encontrar allá en el texto, ustedes miran, en el capítulo 2, versículo 9, dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica. Ah, pues está hablando de otro tipo de riqueza, ¿sí? Y en relación también con esto que estamos diciendo de las bienaventuranzas. La ciudad de Esmirna fue destruida y levantada varias veces y por su fidelidad a Roma obtuvo el título de Esmirne Fidelis, es decir, Esmirna, la ciudad leal, la ciudad fiel. ¿Fiel a quién? Al emperador. Al emperador, que hoy en día sabemos cuando sufre el terremoto del año 17, el emperador Tiberio organiza una campaña de reconstrucción de la ciudad, lo que genera pues que la ciudad quede en deuda con el emperador mismo y genere una serie de rituales y de cultos en honor al emperador mismo. Tal parece también que hay un conflicto con la sinagoga local. Algunos autores llegaron a hacer una relación con la Birkat Jaminí, que sería como una maldición hacia los minim, hacia los que no creen, pero eso hoy en día se está rebatiendo mucho precisamente porque tal vez esta es una expresión de oración que es posterior a la época misma del Apocalipsis. Sin embargo, existe esta división con respecto a la sinagoga. Mira lo que dice al final del versículo 9. Dice, aunque eres rico, conozco tu tribulación y tu pobreza y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Aquí se habla de esto que suena muy fuerte, la sinagoga de Satanás, pero está haciendo referencia a que la comunidad judía de la ciudad tal vez al recibir beneficios por parte del emperador, por parte del imperio, pues ha querido tomar distancia de los seguidores de Jesús y ha empezado incluso a denunciarlos para que sean conducidos tanto a la prisión o para que sean torturados como tal. Entonces ha perdido la razón de ser la sinagoga, en este caso particular de la ciudad, dejando esa fidelidad pedida al pueblo de Israel desde la tradición del Antiguo Testamento. Y aquí se está denunciando eso. Esta es una comunidad que está siendo presionada desde todos estos ámbitos y va a marcar precisamente esta realidad. Un elemento interesante de esta ciudad es esto que se llama la corona del Monte Pago. Es la ciudad coronada por el monte y en la zona más alta de la ciudad había una acrópolis, es decir, un barrio donde viven las personas de élite, las personas más ricas y que era llamado precisamente la corona de la ciudad. Lo interesante es que si ustedes miran el final de esta carta de Esmirna, se dice lo siguiente: mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Mira, una ciudad que se enorgullece de su corona, aquí se le está ofreciendo otro tipo de corona, la corona de la vida. Vámonos a la siguiente ciudad. Nos vamos ahora a Pérgamo. De hecho, Pérgamo va a ser famosa porque allá es donde se origina esta tradición del pergamino, que es tomado de la piel de los corderos y para empezar a escribir ahí. De ahí viene el nombre Pergamino, de esta ciudad de Pérgamo. Las ruinas de esta ciudad se conservan en alguna proporción. Aquí tenemos una fotografía del anfiteatro de la ciudad y que muestra de alguna manera también la grandeza de esta misma ciudad. Dice el texto de esta carta: sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás. ¿Cuál es el trono de Satanás? Pues hoy en día sabemos que allá había un templo en honor de Zeus, el altar de Zeus, donde también se veneraba al emperador como hijo de Zeus. Pues aquí ya encontramos esa relación entre el emperador y la realidad satánica, de alguna manera, como lo va a hacer, va a realizar esta relación el libro del Apocalipsis. Pérgamo es una de las ciudades más suntuosas del Asia Menor, comparada a Atenas por su espléndida acrópolis.
Había erigido templos y santuarios a los dioses Zeus, Atenas, Dionisio, Demetria y Asclepio, y a los emperadores Augusto y Trajano. La sinagoga local gozaba de beneficios y exenciones. En la comunidad fue asesinado el único mártir mencionado en el Apocalipsis por su nombre propio, que dice allá en el versículo 13, se llamaba Antipas. Y existe aquí un peligro que va a ser transversal a otras cartas, y es el peligro de comer la carne inmolada a los ídolos y el peligro de la prostitución sagrada. Mira que aquí va a aparecer el término de los nicolaitas, los que siguen a Nicolás, a un personaje, no sabemos quién es, algunos lo relacionan con uno de los 7 que aparece en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, realmente no lo sabemos, pero lo que ha llevado esta tradición es a flexibilizar, por ejemplo, la participación en los banquetes del mundo no creyente, del mundo gentil, o el hecho de inmolar, de consumir la carne sacrificada a los ídolos. Recordemos que en la tradición paulina, en la primera carta a los Corintios, hay una posición de Pablo al respecto, ¿sí? Aquí se va a decir, no hay ningún problema porque los ídolos no existen en estas tradiciones que se llaman nicolaitas. Pues la posición del Apocalipsis es, sí hay problema y debe evitarse porque participar de ellos es participar de la idolatría. Esto es un dilema por el que van a pasar los habitantes de esta ciudad, porque, por ejemplo, la carne que se consigue en la plaza del mercado, pues es la que el día anterior ha sido inmolada en honor a los ídolos. La pregunta es, o comemos, pero con el peligro de estar participando de la idolatría, o no comemos y nos morimos de hambre. Es un dilema muy fuerte el que estamos encontrando aquí. Aquí vamos a encontrar esto. Demos un paso más y de Pérgamo nos vamos para Tiatira. Esta es la cuarta carta y esta es una fotografía de los restos que hoy en día se encuentran de Tiatira. ¿Qué encontramos de Tiatira? Poseía numerosas corporaciones artesanales, gremios, con una divinidad protectora. Eso ya va a ser un problema para la comunidad creyente de la ciudad, porque imaginen ustedes que los miembros de la comunidad pertenecen a algunas de esas agremiaciones. Por ejemplo, la agremiación de los supervisores de obras, la agremiación de los artesanos, la agremiación de los zapateros o de los carpinteros. Pues si cada una de esas agremiaciones tiene una divinidad protectora y había fiestas en honor a esa divinidad, pues el cristiano que pertenece a esa agremiación va a pasar también por un dilema. O me mantengo en la agremiación, manteniendo también el trabajo, pero venerando a las divinidades tutelares de esa agremiación, o me retiro, pero me quedo sin trabajo. ¿Sí? Lo que está en juego aquí es la supervivencia, y la posición del Apocalipsis va a ser radical. No conviva con la idolatría. Es muy fuerte esa posición. Hacia el siglo III, los cristianos de Tiatira se convirtieron al montanismo. Aquí también se venera al emperador como hijo de Júpiter. En ese sentido, recordemos el título del remitente de la carta, dice, esto dice el Hijo de Dios. Esto dice el Hijo de Dios. Mostrando quién es el auténtico Hijo de Dios. No es el emperador, sino que es Jesús. Aquí se va a hablar de un personaje femenino. Dice en el versículo 20, dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Dice, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. ¿Quién es este personaje Jezabel? Posiblemente, o a esta mujer, a quien le pone ese apodo de Jezabel, parece ser que es una mujer que tiene un cargo de liderazgo y profético al interior de la comunidad, pero que está conduciendo a la comunidad a la participación de el comer carne sacrificada a los ídolos, de este culto idolátrico, etcétera. Entonces el autor utiliza ese nombre que ya es famoso en la tradición del Antiguo Testamento. Lo encontramos, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, versículo 22. Recuerden que ella era la esposa del rey Acab e introduce en Israel el culto a los Baales, a Baal mismo, y genera que el corazón del rey se desvíe según la perspectiva del autor de los Reyes, ¿sí? Y caiga en idolatría. Recordemos también que el profeta Elías va a mantener una enemistad con Jezabel
precisamente por esta realidad. Mira lo que dice allá Segunda de Reyes en el capítulo 9, versículo 22. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, ¿hay paz, Jehú? Y respondió, ¿qué paz mientras duran las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Mira el tono y el modo como es comprendida este personaje Jezabel, como aquella que desvía al pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, del culto auténtico al Señor. Y aquí vamos a encontrar esas referencias y ese modo de hablar de este personaje que pertenece a esta comunidad de Tiatira. Es muy fuerte lo que se está diciendo al respecto sobre ella. Y tenemos también esto que ya aparece en la carta a Pérgamo, la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Relacionada posiblemente con este personaje que el autor denomina Jezabel, y que de alguna manera relativizarían la participación en los cultos, a estas divinidades o el consumo de la carne inmolada a los ídolos, y van a ser tremendamente juzgados por el autor del libro del Apocalipsis, porque aquí es desde la óptica apocalíptica, la lógica es o todo o nada, o para Dios todo o nada. ¿Sí? Esa es la lógica radical que vamos a encontrar aquí y que va a marcar el dilema de quienes habitan en estas ciudades. De Tiatira pasamos a Sardis. De Sardis no queda mucho. Lo que encontramos aquí, de las pocas ruinas, un buen número pues ha sido destruido y ha sido también comido por la maleza, por la vegetación, ¿sí? No encontramos mucho. Sardes ostentaba un rango destacado entre las ciudades de la región a nivel político como económico. Fue reconstruida espléndidamente por Tiberio después del terremoto del año 17, lo mismo que sucedió antes con la comunidad de Esmirna, y tenía una fastuosa necrópolis, es decir, un cementerio grande como tal. Frente a eso, mira lo que dice al inicio de la carta de Sardis. Dice, conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. ¿No será una evocación a esa necrópolis, a ese cementerio? Y también haciendo la analogía como comunidad, a la comunidad. Estás viva, pero en el fondo estás muerta. Parece que algo está pasando al interior de la comunidad. Esta ciudad fue conquistada 2 veces por sorpresa. ¿Sí? Por ejemplo, en el relato sobre el incendio de Sardes se dice lo siguiente. Dice, los conflictos entre griegos y persas se abren realmente con la conquista de la capital lidia, Sardes, por parte de Ciro, persa por parte de padre, medo por parte de madre. Este es un acontecimiento que es narrado por Heródoto I y se fecha en el 547 a.C. Y esa conquista que padece la ciudad una y otra vez, vamos a encontrar una referencia a esta realidad en el capítulo 3, versículo 3. Dice, acuérdate por tanto de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Evocando lo que ya le ha pasado a la ciudad. Ha llegado a invadirla sin que la ciudad se dé cuenta como tal. ¿Por qué? Porque estaba tan bien ubicada y tan bien fortificada que ellos se durmieron en los laureles, se confiaron en la seguridad que tenían y se dejaron conquistar. Pues aquí a la comunidad se le está diciendo que es otro el que va a venir como el ladrón en medio de la noche. Es Jesús. Y si no están preparados, pues se van a tener a las consecuencias. Miremos las 2 últimas comunidades ya para finalizar. La comunidad de Filadelfia, realmente también encontramos pocas ruinas. Una de las más famosas es esta ruina que corresponde a la puerta principal de la ciudad y que va a ser evocada en el título, como ya lo miramos hace un momento, haciendo referencia a la llave de David. Una llave para una puerta tan esplendorosa como esta. De Filadelfia, algunos la llaman la iglesia de la debilidad, por lo que se dice en el versículo 8, dice, conozco tu conducta, mira que he abierto ante ti una puerta, mira la puerta, y en este caso la puerta de Filadelfia, pero en este caso una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Parece ser que esta comunidad es débil,
se dice que tiene poco poder, no tiene acceso a las instancias políticas como tal. Parece ser que quienes pertenecen a esta comunidad son de las bases, de las márgenes, por eso la llaman la iglesia de la debilidad. Pero a pesar de ello, lo que se está diciendo es que se mantiene fiel y se le está dando esta llave de la cual se habla en el título, ¿sí? Es una pequeña ciudad fronteriza fundada en la segunda mitad del siglo segundo, situada en una zona volcánica, y era famosa por la frecuencia de sus terremotos, la fertilidad de sus campos, y fue destruida también en el terremoto del 17. Sobre esta ciudad y sobre la carta se dice al final de la carta que se le dará un nuevo nombre. Mira, en el versículo 12 del capítulo 3, cómo se repite una y otra vez esta expresión del nombre. ¿Sí? Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo enviada por mi Dios y mi nombre nuevo. Mira esa repetición interesante sobre el nombre, una y otra vez. Pues resulta que la ciudad también recibió nombres diferentes a lo largo de la historia. Inicialmente se llamó Filadelfia, sí, pero más adelante se le llama Decápolis, nuevamente Filadelfia, Neocesarea, Flavia, Alasegir, sí, cambió su nombre una y otra vez. Y lo que se está anunciando aquí a esta comunidad es que se le va a dar un nuevo nombre, que no tiene que ver con el nombre impuesto por el emperador de turno, sino que el nombre es el nombre de su Dios, el nombre de la ciudad de Dios, es decir, la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Recordemos que en la tradición bíblica, perdón, me salto aquí, que en la tradición bíblica, cuando hay un cambio de nombre, implica un llamado, una misión, el Dios que está llamando a la persona le encomienda una nueva responsabilidad. Finalmente, vámonos a la Odisea, ¿sí? La última de las cartas. ¿Qué caracteriza a esta ciudad? Fue fundada por Antíoco II, ubicada en un importante punto de intercambio comercial, y por su ubicación, por la fertilidad de sus terrenos, era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era famosa por la producción de tejidos de lana negra. Y mira, frente a esto, muy interesante, en el versículo 18 del capítulo 3 vamos a encontrar unos elementos que hacen referencia precisamente a la vida comercial de la ciudad. ¿Sí? Dice, te aconsejo que compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Ya estamos diciendo, esta ciudad era famosa por la producción de tejidos de lana negra. Allá va a ser reconocida precisamente por esta industria textil, y aquí se va a decir, no te pongas los vestidos negros, vístete de blanco. En la tradición bíblica el blanco va a reflejar de alguna manera el resplandor de Dios, lo vamos a ver en relatos como la transfiguración. El blanco es signo pascual, y en este caso también es signo del que va a participar del banquete mesiánico al final del Apocalipsis, ¿sí? El vestido negro no funciona aquí, funciona es el blanco. También es mencionada por Galeno, recordemos este personaje célebre por la medicina en el ámbito grecorromano, en torno a la elaboración de ungüentos para los ojos y oídos. Hoy en día sabemos que la Odisea era famosa por el colirio, por las gotas para los ojos. Y mira lo que dice allá en el mismo versículo 18. Úntate colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Es una paradoja, una ciudad que es famosa por su tratamiento para la vista, aquí se le está diciendo a la comunidad que se está quedando ciega, que está dejando de ver. Fue arrasada esta ciudad por un terremoto en el año 60, reconstruida sin la ayuda de Roma, lo que lo hace más autosuficiente, y es famosa por el nivel de prosperidad entre sus habitantes. Sobre esta, al inicio de la carta, en el versículo 16, se va a decir, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. ¿Qué significa eso? Cuando se habla del agua tibia, ¿sí? Yo recuerdo en alguna ocasión en un curso de primeros auxilios que hice, que nos decían que en el momento donde hay una intoxicación por vía digestiva, se procure dar a la persona agua tibia para procurar el vómito. Interesante, nunca lo he practicado, pero eso nos decían allá. Pues en la Odisea encontramos esa referencia, el tibio,
puesto que eres tibio, puesto que no eres ni frío ni caliente, te vomito. Resulta que en la Odisea está en la mitad de dos ciudades. En la parte alta, de donde viene el agua que llega a la Odisea, nos encontramos con la ciudad de Hierápolis, famosa por las aguas termales, por las aguas calientes, ¿sí? Y en la parte sur de la Odisea nos encontramos con la ciudad de Colosas, famosa por las aguas frescas. Pues bien, en toda la mitad está el agua tibia de la Odisea. Y aquí, evocando esa realidad propia de su geografía, el autor va a decir, puesto que eres tibio, te vomito de mi boca. Parece ser que uno de los grandes problemas de esta comunidad de la Odisea tiene que ver con eso, con que no se ha mantenido fiel, se ha acomodado a la realidad económica de la misma situación de los habitantes y ha dejado de su radicalidad con respecto al Evangelio. Con esto, vámonos al final ya de nuestra presentación, ya por tiempo nos toca ir cerrando, pero entonces no perdamos de vista este recorrido que hemos realizado por cada una de estas comunidades y cómo, en cierto modo también, el autor está llevando a una reflexión, a un conocimiento de estas ciudades a partir de lo que él mismo ha experimentado. Desde el punto de vista de la dimensión actualizante, el septenario de cartas, y quiero cerrar con estas dos preguntitas, ¿en qué sentido el vidente puede ser un paradigma, un modelo de quienes acompañan a las comunidades hoy en día? Si nos damos cuenta, él conoce muy bien a las comunidades y es su conocimiento el que permite hacer un acompañamiento y un llamado de atención personalizado a esas comunidades. Y quisiera que nos quedáramos con esta preguntita. Si el Señor enviara una carta a la comunidad eclesial a la cual perteneces, ¿qué le diría? Si me enviara una carta a mí, ¿qué me diría? ¿Sí? Dice, finaliza allá en la última carta, en el capítulo 3, versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Hay un comentario que escribe San Agustín sobre este texto y diciendo San Agustín, temo al Dios que pasa. Temo al Dios que pasa porque ha estado golpeando la puerta y yo le he dicho que tal vez después le abro. El problema es que tal que cuando ya me decida abrir ya no esté ahí, él a la puerta. Temo al Dios que pasa porque tal vez cuando yo decida abrirle la puerta ya sea tarde. Este es el momento, el aquí y el ahora, para abrir la puerta y permitirle entrar. Por tiempo ya debo cerrar, les quiero agradecer su atención y en este momento pues quisiera aprovechar también para escucharnos, para cualquier inquietud que tengamos, comentario sobre esto que acabamos de compartir. Mil gracias de verdad. Muchas gracias, Juan. Excelente la exposición. Vamos a ver si David tiene algunas consultas o algunos comentarios. Gracias, don Hernán, y muchas gracias a Juan. Sin duda alguna, creo que nos dejó sin resuello, ¿no? Con tanta claridad en la presentación sobre el tema. Ahorita van a plantearse las preguntas, imagino, porque acabamos de hacer la invitación. Yo no sé si don Hernán tiene alguna o algún comentario para iniciar. Sí, tal vez, sí. Muy bien, porque yo también tengo un par, entonces podemos empezar. Sí. Van apareciendo en el Facebook. Aprovecharme y hacerle o plantearle unas inquietudes a Juan Alberto en el sentido siguiente. Una de ellas es, a mí me llama la atención, bueno, en todo el Apocalipsis, pero particularmente en estos 3 primeros capítulos, la insistencia o el valor o la relevancia que se le da al tema de las obras o de la conducta, tal vez en relación o en contraste con el tema de la fe que no se ve muy presente. Entonces me gustaría un comentario tuyo de ese énfasis o esa relevancia al tema de las obras y la conducta. Esa es una. La otra es que ya vos lo explicaste, pero como nosotros somos un centro de diálogo interreligioso y particularmente judo-cristiano,
el tema de la sinagoga de Satanás, sobre todo desde una perspectiva del diálogo judeo-cristiano. Sería bueno cómo resolverlo. Particularmente algunos autores hablan de esta sinagoga de Satanás, señalándola como aquel grupo que está rendido o al servicio de los intereses del imperio más que por ser judíos. Entonces también me gustaría otro comentario. Y una más es el tema de los nicolaitas, que vos de alguna manera lo trataste, pero ¿qué tan, qué tan cerca de los nicolaitas está? Se puede pensar que son gente que está cerca de una gnosis o prenosis presente ahí, porque algunos autores lo señalan como posibles prenósticos, ¿verdad? Entonces me gustaría un comentario también tuyo. Muchas gracias. Uy, muy interesante tus inquietudes, Hernán. Bueno, la primera, en torno a las obras o a la conducta. Mira que si bien en la carta a la iglesia de Éfeso hay un elogio por lo que la comunidad está mostrando a nivel de la ortodoxia, a nivel de la confesión de la fe, el problema de la incoherencia se muestra precisamente en relación con la conducta, o más que con la conducta, con la actitud, y en este caso con la actitud que reflejaría esa fe que es profesada con la comunidad. Es decir, aquí lo que está en juego es la veracidad de la fe que se está expresando. Si la fe es auténtica, se manifiesta de alguna manera por los frutos, y los frutos corresponderían a las actitudes frente a los demás, frente a los hermanos, porque el problema parece ser allá en Éfeso es que la relación con Dios es confesada de una manera casi de radicalidad. Nosotros te amamos, pero el problema es cómo esa fe es expresada a nivel de la horizontalidad en la relación con los otros, ¿sí? Igual, la centralidad sigue siendo la fe misma, pero en este caso las consecuencias o los frutos de la fe que se traduce en actitudes y son actitudes donde la supervivencia está en juego, porque el hecho de que yo me oponga a participar, por ejemplo, de las celebraciones en honor al emperador, pues corre en riesgo mi estabilidad y mi seguridad. ¿Sí? Aquí no es simplemente que yo no participo y punto, sino que estoy poniendo en juego mi confort y mi seguridad. Es algo que es muy fuerte para estas comunidades que están en medio de esa cultura mayoritaria que de alguna manera quiere imponerse también al interior de las comunidades, fomentando incluso conductas desiguales que hacen parte de la misma lógica demoníaca que vamos a encontrar más adelante según la perspectiva apocalíptica, que es precisamente la injusticia social. ¿Sí? Es decir, insisto, la centralidad sigue estando en la fe, pero aquí lo importante es cómo esa fe se traduce en unas actitudes propias de quien cree. Con respecto a la sinagoga de Satanás, mira que la perspectiva clásica, hasta más o menos finalizado el siglo XX, ubicaba la redacción del Apocalipsis para finales del siglo primero, y entonces suponía que para esa época ya había una separación entre el mundo judío y el mundo que se llama cristiano, de los seguidores de Jesús para esta época. Pero según investigaciones recientes, parece ser que al menos esta parte del Apocalipsis fue escrita antes. Algunos autores incluso se aventuran a pensar que fue antes del año 70, lo que supone que todavía no existía ruptura con respecto al judaísmo. Entonces, lo que está en juego aquí no es propiamente una visión peyorativa sobre la sinagoga o sobre el judaísmo, sino que se está llamando la atención a los integrantes de esta sinagoga en particular, que tal vez no merecen el título de honor que es ser llamado judío, que es un título de honor todavía desde el contexto de estas cartas a las 7 iglesias. ¿Por qué razón? Porque para la época, recordemos que en el caso particular de Esmirna y de la ciudad de Pérgamo, por el hecho de a ellos, de la ciudad, permitir culto oficial al emperador, pues habían exenciones a la ciudad, por ejemplo, exenciones de impuestos y todo eso, de los que la sinagoga todavía gozaba como tal. Entonces la sinagoga tenía también un puesto de relevancia y un puesto público
con respecto a la misma ciudad, a quienes no eran judíos. Parece ser que lo que sucede con la sinagoga es que se está aprovechando de esa relevancia social que tiene para empezar a generar, dice la carta Esmirna, difamación a los seguidores de Jesús, y empieza a señalarlos y a denunciarlos para que sean detenidos, sean enviados a las cárceles o que puedan renunciar al culto a Cristo que se está centrando aquí. Quien ha profundizado sobre este elemento, recomiendo mirar el primer tomo del comentario al Apocalipsis de Juan Stan, donde él aborda precisamente esta realidad en torno a esto que llama la sinagoga de Satanás. Sobre los nicolaitas, la perspectiva tradicional, también en la lógica de lo que comentabas, se les relacionaba con una perspectiva del gnosticismo inicial o un gnosticismo en germinal, pero lo que hoy en día se ha encontrado es que en el siglo I todavía no tenemos un gnosticismo desarrollado como si lo vamos a encontrar en el siglo II en adelante, y principalmente en toda la denuncia que va a aparecer en las obras de Ireneo de León con la perspectiva gnóstica. Entonces, esa idea de vincular a los nicolaitas con el gnosticismo hoy en día no se está recurriendo mucho. En la Biblia de Jerusalén, en la nota al pie de página del capítulo 2, versículo 15, hay una muy breve referencia a los nicolaitas. Dice lo siguiente, me permito leerla. Dice, es una doctrina emparentada con los errores ya combatidos por San Pablo en las epístolas de la cautividad, sobre todo en Colosenses, haciendo referencia a tradición deuteropaulina, y que anuncia las especulaciones del siglo II. Mira que aquí todavía tiene esa posición frente a la relación con el gnosticismo, pero también toleraba algunas componendas con los cultos paganos. Parece ser que está más relacionada con eso, es decir, con esa flexibilización en la participación de los cultos paganos y la participación en los banquetes sagrados. Parece ser que los nicolaitas están más cercanos a esa perspectiva, ¿sí? Una flexibilización, podemos participar en ello sin ningún problema. Todavía se está investigando al respecto. Excelente. David, ¿vos tenés algunas preguntas o comentarios? Sí, don Hernán, muchísimas gracias y gracias a Juan. Apenas preguntamos, el Facebook ardió con preguntas y comentarios, entonces intenté darle un poquito de seguimiento. Tenemos algunas. Primero tenemos a un compañero, Leonardo Maecha, desde Colombia, que pregunta, ¿se podría decir que la lectura de las cartas a las 7 comunidades son los estilos de comunidades o sus posibles comportamientos pastorales? Repito, él plantea lo siguiente, ¿se podría decir que la lectura de las cartas a las 7 comunidades son los estilos de comunidad o sus posibles comportamientos pastorales? En signo de pregunta, ¿no? Otra pregunta desde Brasil, de Paulo Huetti. Paulinho nos dice, ¿se puede considerar que las cartas, quizá del segundo siglo, o en las cartas quizá del segundo siglo, hay un debate directo y fuerte con las ideoteologías docetas y gnósticas sobre la necesidad de la materialidad de la fe que se estaba perdiendo? Repito, se puede considerar, ¿verdad? Podría considerarse que las cartas, quizá del segundo siglo, que en las cartas hay un debate directo y fuerte con las ideoteologías docetas y gnósticas sobre la necesidad de la materialidad de la fe que se estaba perdiendo. Si quieres te hago una más, Juan, y luego pues continuamos, porque también hay bastantes comentarios. Dice una más, de don Melvin Cabero acá en Costa Rica. Una consulta, ¿existía algún tipo de relación religiosa, retroalimentación o de otra índole de las 7 iglesias, o eran totalmente independientes entre sí y las 7 cartas fueron escritas en la misma temporalidad o no? ¿Me repites la primera parte de esa pregunta, por favor? De esta última, claro. Dice, ¿existía algún tipo de relación religiosa, retroalimentación o de otra índole de las 7 iglesias, o eran totalmente independientes entre sí? Y luego dice, ¿y las 7 cartas fueron escritas en la misma temporalidad o no? Es lo que son 2 en una, diríamos, ¿verdad? Básicamente. Muy bien. Bueno,
Un saludo para Leonardo. Con respecto a esta pregunta sobre el estilo, si las cartas estarían reflejando de alguna manera el estilo pastoral de las comunidades, cuando hacemos referencia a estilo pastoral, uno podría entenderlo en un primer nivel como el modo de acompañamiento que se está ejerciendo desde los líderes de las comunidades. Lo interesante en este mundo del apocalipsis es que no es tan evidente, digamos, que se hable de un líder. De hecho, Juan está, cuando se pregunta en torno a la identidad de estos ángeles destinatarios de las iglesias, una de las preguntas que hace, ¿estos ángeles son los obispos, el episcopo de la comunidad? Y la respuesta a la que él llega es no sabemos, ¿sí? Porque estamos encontrando en estas comunidades que beben de pensamiento apocalíptico más bien una dimensión de horizontalidad en su organización, en su estructura, que la encontramos incluso desde el inicio del apocalipsis, en el modo como el vidente se presenta a sí mismo, ¿sí? Dice él lo siguiente, allá en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, y viene el relato de la visión. Él no se presenta como un líder en sí mismo, no se llama episcopo por ningún lado, no se llama apóstol tampoco, se identifica como hermano y compañero de la tribulación. Es decir, él les habla a las comunidades no desde la autoridad de alguien que ocupa un nivel por encima de otros, sino de alguien que se pone en el mismo nivel y precisamente se solidariza con ellos porque ha participado o está participando de esa realidad que es la tribulación misma. Entonces, si hablamos de estilo pastoral, insisto, en el sentido literal del término, no lo sabemos. No lo sabemos. Estamos hablando de realidades que pueden estar aconteciendo al interior de estas comunidades y que están generando la crítica por parte del autor o también el ánimo a permanecer fiel en el caso de las comunidades donde no hay nada malo que decir, por ejemplo, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que es un conocimiento muy profundo de esas comunidades, ¿sí? No está hablando de ellas desde la lejanía o desde la distancia, sino que las conoce realmente y está haciendo lo que hoy en día llamaríamos una lectura profundamente contextual, ¿sí? Algo que yo comento con mis estudiantes en la universidad cuando estudiamos el Apocalipsis es que si miramos el modo homilético que a veces se emplea en algunas celebraciones, son homilías donde lo que se dice aquí puede ser aplicable en cualquier otra parte del mundo y por lo tanto no dice nada. En cambio, lo que estamos encontrando aquí en esas cartas es el principio de encarnación, realizado de forma real y eficaz, donde se habla de forma particular y personal a cada una de estas comunidades desde el diagnóstico particular que cada una de ellas tiene. Es la realidad misma, no estilo pastoral propiamente dicho, es la realidad comunitaria lo que está en juego y desde aquí ya podemos entrever una eclesiología que se va a desarrollar más adelante en el texto. La pregunta de Paulo, qué gusto tenerte aquí. Bueno, tú estás partiendo del principio de que estamos en el siglo segundo. Hay algunos autores que, insisto, están ubicando la redacción de estas cartas incluso antes del año 70. Algunos de ellos, por ejemplo, Moberly, otros como Slater, incluso un autor de origen latinoamericano que es Rojas Flores, están ubicando la redacción de estas cartas, algunos alrededor del año 69, como Moberly, otros como Slater lo ubican entre el 68 y el 70, Rojas Flores la está ubicando incluso antes del año 60, es decir, estaríamos hablando no de unos escritos de segunda generación cristiana, sino de primera generación, es decir, la estaríamos ubicando entre los años 30 y 70, que son primera generación, lo que hace que quedemos muy distanciados de propuestas centradas en el gnosticismo, como lo decía hace un momento con la pregunta de Hernán, tal vez no se está respondiendo a esa realidad del gnosticismo. Sí encontramos algunas expresiones docetas ya en esta época, pero germinales todavía no como se va a desarrollar en la segunda generación cristiana del 70 al año 110, pero sí está en juego esto de la materialidad de la fe. Recordemos que la preocupación
por la expresión de la fe surge es en segunda generación. Aquí solo encontramos el problema en la carta de Éfeso, pero en primera generación sí es importante lo que es la apuesta por la radicalidad de la lógica del reino de Dios, traducida en actitudes, como lo decía hace un momento con la pregunta de Hernán, y en ese sentido es donde nos estamos moviendo. Recordemos que en Asia Menor, en este contexto de las 7 comunidades, el culto al emperador va a ser tremendamente fuerte y va a empezar a chocar, por un lado, con el monoteísmo del judaísmo, ¿sí? Pero también con la perspectiva política que introduce esta lógica del reino de Dios, que va en contravía de la lógica del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, no estaríamos propiamente en ámbito de una discusión con el gnosticismo, sería un poco distante esa perspectiva, todavía no la vería como tal, pero sí la materialidad de la fe, insisto, desde la centralidad de la fe traducida en unas actitudes propias como la encontramos desde los mismos evangelios sinópticos. Por esta misma razón, algunos autores cuando hacen estudio del canon relacionan el Apocalipsis más con la tradición de las llamadas cartas católicas, que hacen énfasis en la traducibilidad de la fe, que con la tradición paulina. Pero mira que muchas de estas siguen bebiendo de grupos judaizantes dentro del cristianismo que ya tienen sus orígenes en primera generación cristiana. Todo lo que ha sido la tradición de la iglesia de Jerusalén y todo eso, y los encontronazos que hay con tradición paulina ocurren es en primera generación, ¿sí? Donde hay una perspectiva en torno a la traducibilidad de la fe misma. Y la última pregunta sobre la relación religiosa entre las 7 iglesias, si había relación entre ellas, con toda seguridad sí la hay. En primer lugar, vimos en el mapa la cercanía entre cada una de estas 7 comunidades. Hoy en día sabemos que gracias o debido a las estrategias de comunicación del Imperio Romano, había caminos entre estas 7 ciudades, había intercambio comercial entre estas, y la misma tradición paulina nos muestra cómo es de fácil el movimiento entre las principales ciudades del Asia Menor, y más adelante con el paso a Macedonia y a Grecia, pues es fácil la comunicación. Aquí desde el punto de vista geográfico tenemos que son ciudades que están cercanas, donde ya para la segunda mitad del siglo I hay comunidades seguidoras de Jesús que tienen su presencia allí. Y que por lo mismo pueden compartir un mismo marco de fe, un mismo marco relacional, que en este caso está vinculado con el pensamiento apocalíptico, que ya algunos estudios han mostrado es muy fuerte en el ámbito del siglo I en tradición judía, y que bebe también de tradición qumramita, etcétera, de los textos de Enoch, por lo cual, por lo tanto, y también debido a la presión que está ejerciendo el Imperio Romano, pues está muy exacerbado también este pensamiento apocalíptico. Muchas gracias, Juan. Tenemos más comentarios. Bueno, hay una respuesta de Pablo, ¿verdad? Un comentario por acá. Pablo nos dice, estoy de acuerdo con el 4.11, antes del año 60, pero no la introducción, más seguimos con las diferentes posibilidades investigativas, ¿verdad? Que es parte de esta riqueza en la discusión. Juan, tal vez una preguntita breve, porque tú hiciste dos menciones al inicio de tu presentación sobre la gematria. Y es simple y sencillamente... Perdóname, David, sobre esto mismo. Mira que una de las lecturas que hace Rojas Flores es, por ejemplo, con respecto a la Odisea. La Odisea fue destruida por un terremoto en el año 69 y no se vuelve a levantar sino hasta adelante del siglo II. Entonces, el hecho de que haya una carta dirigida a esta comunidad hace que necesariamente haya existido antes del año 69, o que sea demasiado tardía, pero ya habría problema con el canon, con la configuración del canon como tal, y la redacción final del libro del Apocalipsis. Entonces, incluso esa datación temprana
tendría que hacerse anterior este es uno de los datos que corresponde al de Gonzalo Rojas Flores. El otro es el que comentaba hace un momento con respecto a la pregunta de Hernán, porque parece ser que todavía no hay separación entre las comunidades judías y las comunidades cristianas, ¿sí? Eso nos implicaría que todavía no estamos en el año 70 y en los periodos posteriores, sino que estamos en una época preparatoria, ¿sí? Entonces, incluso las cartas tendrían que ubicarse un poco antes, aunque la redacción final evidentemente es posterior, pero las cartas todavía se ubican en esa época antes. Igual esto sigue en discusión, todavía no se ha dicho la última palabra sobre la datación. Y Pablo dice que la respuesta muy bien, está contento. David, no comparta mi comentario, dice. Saludos a Pablo allá en Brasil. Te comentaba sobre la gematria, porque hiciste mención de la gematria, ¿verdad? Haciendo referencia al número 7 y la presencia del número 7 en las cartas, pero no es un término que sea muy familiar ni muy conocido. Entonces, yo no sé si podrías darnos brevemente una explicación o ampliar un poquito a qué te refieres con gematria, más que todo para la audiencia, porque es sumamente importante para nosotros en el centro transmitir esta terminología que viene mucho de la práctica judía de interpretación, ¿no? De escritura misma del texto. Bueno, como lo decía al inicio, la gematría principalmente se va a desarrollar especialmente ya en época del judaísmo rabínico, ¿sí? Posterior al año 70, y va a tener una explosión fascinante con lo que más adelante se va a llamar la cabalística judía, que consiste en una relación con la numerología y el hecho de asignar un significado particular a un número, un número en general, ¿sí? No perdamos de vista que tanto en el hebreo como el griego no hay un sistema numérico diferente del sistema alfabético o alefático. Por lo tanto, una letra del alefato o del alfabeto va a corresponder a un número. Lo que va a hacer el judaísmo, y en el caso particular el judaísmo apocalíptico, de corte apocalíptico, es asignar un significado, incluso con relación a la divinidad, a un número, a cada uno de los números. Por ejemplo, el número 1 va a estar relacionado íntimamente con la afirmación de la unicidad de Dios. El número 2 va a estar relacionado con el testimonio, evocando, por ejemplo, en la tradición del Levítico, cuando se dice que un testimonio va a ser considerado válido es porque se requiere al menos 2 testigos. Esto lo encontramos en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando vamos a encontrar a 2 testigos que van a ser asesinados por la bestia que surge del mar, ¿sí? El número 5 va a evocar a la Torá o al Pentateuco. El número 3,5, que es la mitad de 7, pues va a significar un tiempo, especialmente de tribulación, y también un tiempo imperfecto, de alguna manera, pero finito. El número 7, plenitud. Sobre el número 6, ahí todavía se está discutiendo. Algunos lo llaman el número de la imperfección o el número de la bestia, pero hay algunos estudios, por ejemplo, sobre el capítulo 13, cuando se aparece el número de la bestia, el 666, que parece ser que ese no es el número, según la crítica textual. Algunos manuscritos mencionan es el 616, ¿sí? Entonces eso lleva a relativizar la comprensión del número 6. El número 10 hace referencia a aquello que se puede contar con los dedos, y que por lo tanto es una estrategia también memorística, ¿sí? Por ejemplo, el decálogo mismo ayuda al establecer. Aquí en la carta a las 7 iglesias se habla de una persecución de 10 días, es decir, es un momento fuerte, pero que es finito al mismo tiempo, se puede contar con los dedos. El número 12 por lo general va a representar a Israel, haciendo referencia a las 12 tribus, y por eso mismo encontramos en los evangelios Jesús elige a 12 seguidores, casi como para mostrar la intención de la renovación de la alianza de Israel misma. Vamos a encontrar más adelante el número 1000, un número incontable, y por ejemplo el 144,000 que aparece en el Apocalipsis, pues va a ser la conjunción de estos datos, que es 12 por 12 por 1000, ¿sí? Es una multitud incontable que haría parte de la renovación de Israel. Todo eso hace parte de la gematría, que en términos nuestros correspondería a una simbólica aritmética, a una simbólica de los números que encontramos en tradición apocalíptica. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. Voy a compartirte algunos de los comentarios que hizo nuestra audiencia.
Dice, me gustó mucho la charla, el exponente es muy claro en su exposición. Gracias por compartir sus conocimientos. Por otro lado, también tenemos, muchas gracias por su análisis tan interesante. Indudablemente, mucho que analizar en nuestra comunidad. Claramente las comunidades ofrecen aspectos positivos o negativos en cada una. ¿Será posible encontrar una comunidad que no esté en permanente construcción? Bendiciones, dice la persona. Tenemos también, muchas gracias, sin palabras. El tema muy claro. Cada vez más convencida que ha habido tanta ignorancia en la enseñanza de este libro y en muchas oportunidades tal vez para generar miedo y mantener a las personas bajo el yugo del desconocimiento de la verdad. Por otra persona dice, muchas gracias por sus aportes. Sabemos que el libro del Apocalipsis es muy complejo de comprender y de cómo interpretar desde la perspectiva de a quién se dirige y qué quiere decirle a cada una de las comunidades. Me quedo meditando con la última pregunta. Si el Señor tuviera que escribir una carta a mi comunidad eclesial o a mí en lo personal, ¿qué me diría? Otra persona nos dice, en la realidad de angustia que enfrenta Nicaragua, la Iglesia Católica está al lado del pueblo, la Iglesia Evangélica está dividida. De alguna manera se acomodan al sistema. Nos toca a nosotros aprender a deconstruir la manera que nos ha enseñado a leer y comprender las cartas paulinas. Otra persona dice, la segunda vez que escucho una conferencia de Juan Alberto Casas, lo felicito por su claridad en la exposición. La última persona nos dice, excelente, muchas gracias, un tema que justamente empezamos a estudiar, ¿verdad? Y que nos ha ayudado a entender mejor el contexto de las iglesias. Bueno, entonces, muy buena respuesta, Juan, en términos de tu presentación y sin duda alguna. Le paso la palabra ahora a don Hernán. Bueno, vamos cerrando ya este espacio virtual tan interesante que ha dejado resonando una serie de temas e inquietudes. Antes de ir terminando y agradecerle particularmente al profesor Juan Alberto, quisiera recordarles que nuestra próxima charla será el próximo martes 22 de septiembre. Está programada para las 9, pero posiblemente vayamos a empezar a las 9:30 de la mañana por una solicitud del profesor que va a dar la charla. En este caso tendremos como invitado al profesor Jorge Enrique Ramírez Kip, profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que nos dará una charla titulada Aspectos básicos para el estudio del Primer Testamento o del Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros. Así que quedan invitados e invitadas para el próximo martes 22 a las 9 de la mañana por este mismo espacio virtual. Y terminamos agradeciéndole calurosamente y con un gran abrazo a Juan Alberto Casas por su participación. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Alberto. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Para ver.